Uno de los temas de etapa de este día tiene que ver con los precios y sobre todo, en realidad más que con los precios, con la inflación que se dio a conocer en el día de ayer. La inflación del mes de agosto que llegó al 7% según los datos oficiales del INDEC. Para charlar un poco de esto y que nos explique cómo viene el panorama para lo que resta de este 2022 tan complicado que estamos atravesando, le damos la bienvenida al aire a Alexis Dritsos. Él es economista. Hola Alexis, ¿cómo andás? Vero Sarasola te saluda. Hola Vero, ¿cómo estás? Bien, tratando de entender hasta dónde vamos a llegar de acá a diciembre, lo que resta del año, ¿no? Porque con esta inflación que nos está golpeando tan fuertemente es todo bastante impredecible. Sí, la verdad que bueno, el impacto de la inflación, si bien fue un poquito menor a la de julio, recordemos que julio fue 7,4, un 7% es un nivel de inflación terriblemente elevado, calcular que nos da un acumulado en 8 meses de 56,4, o sea, estamos hablando de una inflación superior a la que tuvimos el año pasado, ya en solo 8 meses, así que realmente es un tema muy complejo. La proyección, si bien los primeros 12 meses está dando 78,5, hay proyecciones que van del 90 y pico al 100 y pico, o sea que realmente es un panorama bastante complejo, teniendo en cuenta que todavía no se ha desplegado el efecto completo del aumento en las tarifas. Así que realmente es muy preocupante, es muy preocupante. Sobre todo el tema de los... A mí lo que más yo lo vengo diciendo desde el día 4 de abril que me senté por primera vez atrás de este micrófono en esta radio. A mí lo que más me impacta y me preocupa es el precio de la comida, el precio de los alimentos básicos, ¿no? Para una familia. Claro, bueno, acá tenés, esto es algo que es increíble en un país como el nuestro, ¿no? Un país que tiene supuestamente todas las condiciones para tener abundancia en la producción de alimentos y que además tiene, digamos, espacios de desarrollo de emprendimientos vinculados a la producción de alimentos disponibles, mano de obra disponible de montones de personas, miles de personas que necesitan un empleo, y todavía no se entiende cómo no se pueden articular proyectos que transformen en productivo varios de estos esquemas de emergencia que tenemos en determinados tipo de planes sociales, como para generar una producción de mayor cantidad de alimentos que impacte positivamente en la reducción de los precios, por un lado. Y por el otro, todos los mecanismos de control que el Estado tiene y que no los articula correctamente. Vos fíjate, tenés un observatorio de precios, que es una ley que no está implementada, que permite que se pueda controlar toda la cadena del valor de un precio determinado cuando hay una dispersión, un disparo muy grande de aumento, para entender en qué eslabón de la cadena ese precio se viene disparando, y el Estado no lo hace. La ley de góndolas, que tampoco se aplica, los planes estos de precios cuidados que son más maquillaje que otra cosa. Realmente hay una serie de cuestiones que también tienen que ver con sentarse a dialogar y acordar determinadas pautas con sectores complicados, ¿no? Así que me parece que hay mucho en materia de programa antiinflacionario para hacer y que se ha hecho muy poco hasta el momento. Y otro de los temas que vos has expuesto sobre los créditos UVA, porque con esta inflación yo me imagino quien tuvo en su momento la desgracia de confiar en ese sistema tan nefasto que hoy está padeciendo. ¿Qué va a pasar con los hipotecados de los créditos UVA? Porque al tener esta inflación, me imagino lo que deben estar pagando de cuotas. No, la situación es realmente crítica, es terrible, realmente es una cosa que a mí me da mucha pena y mucha bronca, porque vos fijate que esto arranca como un proyecto de acceso a la vivienda. La gente se entusiasma, creyó que iba a haber bajos niveles de inflación y con esos parámetros tomaron créditos. Esto se desmadró, pero se desmadró de una manera. Vos fíjate que hoy estamos casi proyectando una inflación que va a ser el doble prácticamente que la del último año de Macri, que fue lamentable. Sí. Entonces, imagínate lo que es el efecto en la cuota, porque se indexa prácticamente, va copiando el recorrido de la inflación, ¿no? Cómo se indexa la deuda y la cuota. ¿Qué pasa? En el paralelo a esto, las propiedades han caído mucho de valor. Entonces, una persona que saliera a intentar vender, si es que consigue quien le pague, si es que consigue un precio y si es que consigue le den dólares, pues la gente claramente no va a agarrar pesos con esta inflación, no todo el mundo accede a dólares en cantidad,
asumiría una enorme pérdida, contrariamente a lo que dicen los Martín Tetaz y una serie de defensores de este sistema, que es equiparable a una 1050, un sistema indexatorio de usura terrible. Entonces, lo que venimos planteando, y yo como economista que estoy ayudando y acompañando este reclamo, es que es un momento de poner las pautas y tratar de cambiar el esquema y salir de la uva y realmente tener la teoría del esfuerzo compartido, en donde los bancos a partir de ahora ganen un poco menos y la gente pueda pagar, porque en realidad lo que quieren es su vivienda y no hacer un negocio de este esquema como algunos lo plantean equivocadamente. Sí, y sabes que a mí me llama la atención porque se viene hablando de los créditos UBA y de cómo poder ayudar a quienes adquirieron estos créditos desde que asumió esta gestión de gobierno. ¿Todavía no se ha llegado a una revisión de este sistema, Alexis? Mira, yo te puedo contar todas las instancias. Yo estuve reunido inclusive con el colectivo UBA, participando en las reuniones con la que fue la primer ministra de Hábitat, que fue Bielsa. Le explicamos el sistema y se entusiasmó mucho. Al poco tiempo Bielsa se fue. Que le hicieron llegar propuestas a Ferraresi y básicamente te tratan al colectivo UBA como si fueran socios políticos del gobierno anterior, con lo cual no entendieron nada porque gran parte del colectivo apoyó a este gobierno y creyó en las promesas de campaña de que iban a solucionar el problema. Fuimos a diputados, se armaron sesiones, yo estuve participando en sesiones y estuvimos exponiendo frente a los diputados a las comisiones correspondientes, explicando qué es lo que pretendemos, que no es no pagar, ni siquiera que el contribuyente ponga plata para cubrir ninguna parte de la deuda, simplemente que se radecuen las tasas, se radecuen los plazos y los sistemas indexatorios a algo razonable que vaya más o menos parecido a lo que fueron los ingresos. De eso se trata. Y los bancos han ganado mucho dinero hasta ahora, y lo que se pretende es que ganen menos para acomodar un poco esta situación, que es crítica. No se les puede escapar a nadie. Aparte vos fíjate, Vero, si vos vas para atrás, en el último intento de Macri por conseguir la reelección, le dio a los créditos, hubo un montón de, un momento de congelamiento, les prometió que lo iba a cambiar el sistema si ganaba. Eso era un reconocimiento tácito de ese momento de que el sistema no funcionaba. Ahora todos cambiaron el discurso. Claro. Entonces realmente es algo que no se entiende, y estamos hablando de 105.000 familias en términos de los hipotecados, ¿no? Después hay otros damnificados de préstamos personales, prendarios, que también tienen lo suyo, pero en la magnitud de la hipoteca sobre una vivienda, estás hablando de solo 105.000 familias que necesitan que le acomoden un poco las cosas para poder seguir pagando. Ponémelo un poco en números, Alexis, para quien está del otro lado no entienda de qué estamos hablando. Sacaste un crédito, yo te tiro números aleatorios, ¿eh? Sacaste un crédito por 2 millones de pesos para comprarte una casa. Números fantasmas, te estoy diciendo. Empezaste pagando una cuota, ponele, de 20.000 pesos hace 4 años, 5 años atrás. Hoy, ¿cómo está esa relación? Mira, para que te des una idea, vos fíjate, una persona que tomó un crédito, yo te estoy hablando muy en el aire porque no tengo los números acá, pero una persona que tomó un crédito que era alrededor de 2 millones, hoy puede estar debiendo casi 10 millones de pesos fácil, y pasó de pagar que es una cuota de 10.000 pesos a una cuota de 45.000 pesos. Esas son las desproporciones que hay. Una locura. Estoy hablando, y depende mucho el monto. Esto podemos hacer un ejercicio después para hacerlo más concreto y poder mostrarlo en algún otro contacto que tengamos. Lo podemos preparar para que la gente entienda. La realidad, para que vos te des una idea, si una persona, un grupo familiar, gastaba el 30% de sus ingresos en la cuota, hoy está gastando en algunos casos 60 o 70%, esto lo dicen fallos judiciales. Entonces, ¿cómo vive una familia que el 60-70% del ingreso se le va a pagar la cuota? Pensá que todo lo demás se indexó terriblemente, y muchas veces, como vos hablás de alimentos, hablamos del índice de inflación, pero ¿cuántas veces el índice de los alimentos fue superior al índice de inflación? Sí, no. Porque se indexaba más. Entonces, la realidad es que es trágico. Hay familias que están teniendo un empleo para pagar la cuota. Claro, sí, no locura. Para tratar de cubrir la cuota. Sí, no, es una cosa de locos. Y la verdad que lo que más bronca da, Vero, es que hay formas de resolver este tema sin generarle un gasto adicional al Estado. Vos fijate lo que se le paga a las LELIC, 69%, que da una tasa anualizada casi del 100%, 90 y pico por ciento. Esto, los bancos ganan plata sin hacer
tener riesgo con ese tipo de operaciones, con lo cual tienen margen para ganar un poco menos con los créditos UBA. No, hay que tener la decisión política de resolverlo. Bueno, y sabés que otro de los temas ahora, hoy cuando comenzamos esta charla, hablábamos de las tarifas, ¿no? Bueno, quienes somos inquilinos estamos permanentemente en reuniones de consorcio últimamente, porque viste que los consorcios no tienen, se les quita el subsidio a la energía, a la luz. Claro. Entonces, estamos todos en mi edificio, por ejemplo, y no me gusta ser autorreferencial, pero en mi edificio estamos viendo cuánto nos va a venir despensas, porque ya casi estamos rondando más despensas que lo que pagamos de alquiler. Y ahora cuando vengan las tarifas de la luz, que del edificio, van a volver a subir las expensas. No, la verdad que es terrible. Todo el tema que se ha hecho... Mirá, hay un tema que es muy largo para hablar, ¿no? Pero desde ya que hay a veces retener un precio relativo por debajo de lo que tiene, de una evolución normal, te trae estos problemas, porque el salto que tenés que dar es muy grande. ¿Y qué sucedió? Como vos en el bolsillo de una persona, suponte que a mí se me abarató artificialmente en relación a otros precios, hablo, ¿no? La electricidad y el gas, yo dispongo de más plata para otras cosas. ¿Y qué sucede? Los que venden esos otros productos se avivan que yo tengo un poco más de disponibilidad para eso y me suben por demás. Vos fíjate que lo que ha subido indumentaria, por ejemplo. Sí, no, una locura. Hoy hablábamos de eso al aire. Claro. El precio de la ropa y de las zapatillas, de los zapatos. Es terrible. Es una locura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los precios relativos, que se habla se alteran, te genera disponibilidad para algunos que se abusan. ¿Qué pasa? Cuando te quieren corregir el precio relativo, que se quedó medio demorado, el otro no baja. Entonces te encontrás que ahí sí te abrocharon de todos lados. Porque la ropa va a seguir cara, pero ahora te acomodaron la luz. Entonces ya no tenés manera de cambiar las cuestiones. Y el otro tema sí que es vital y que es un debate mucho más político y profundo, es cuando hablamos de tarifas y hablamos de costos de energía, se discute algo que para mí es muy importante y que no está saldada el debate. ¿Cuánto vale la energía si es nuestra? ¿Es un precio internacional que lo ponen afuera o tenemos que ver cuáles son los costos de sacar y producir la energía acá? Y ahí es donde mi posición es mucho más de pensar que hay que rever cuánto cuesta la energía antes de pensar en las tarifas, los subsidios, porque veo que las políticas públicas argentinas tienden a entregar el valor del precio de sus propias cosas a un valor internacional que no refleja los costos nuestros. ¿Por qué? Claro, hablan del costo internacional de la energía, pero ¿por qué no pagan los sueldos al costo internacional? Entonces de esa manera estamos todos bárbaros. Pero resulta que nos quieren cobrar la energía que pagan en Estados Unidos y los salarios que pagan en África. Entonces ahí tenemos un problemita. Y ese tema no se debate bajo ninguno de los gobiernos que han transitado los últimos 20 años por lo menos. Absolutamente. Lo último y cortito, porque no me queda más tiempo, pero sí quiero saber tu mirada. Te conozco hace mucho tiempo y sé que sos crítico y realista sobre lo que sucede en nuestro país. ¿Qué opinión te merece el plan económico que implementa Sergio Massa o que viene implementando y las negociaciones? Y ahora que tenemos el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es tu mirada al respecto? Mi mirada es que agarró la papa caliente, que se estaba desmadrando, y está cumpliendo lo pactado con el Fondo Monetario, lo que implica recortes de gastos, implica equilibrio fiscal. La duda que vamos a saber de acá a un tiempo es si detrás de esto, que evidentemente es ajuste, hay un plan para continuar creciendo, para cambiar la matriz productiva y para controlar la inflación. Si no, va a pasar a la historia como un ajuste más en línea con el Fondo Monetario, y creo que por lo menos sí le reconozco que calmó la hecatombe que parecía venirse, calmó un poco los ánimos de los mercados, que generó un veranito, pero no es suficiente, tenemos muchos problemas. El 7% de inflación es algo clave que todavía no está abordado. Alexis, te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de atendernos en esta mañana y habiéndote llamado así tan de sorpresa, pero en realidad cuando vimos el número de la inflación dijimos, pues, ¿a quién buscamos? Vamos a hablar con Alexis Dritzos. Así que te agradezco muchísimo que me atiendas siempre. No, por favor, Vero, un beso y que pasen bien. Gracias.